Desde que tengo memoria he sentido curiosidad por los lados ocultos de la humanidad, por la oscuridad humana, por los secretos de las personas. Sé que no soy la única. Sé que existe mucha gente que, como yo, cuando se enteran del peor crimen o de la traición más sorprendente, se cuestionan qué condiciones tuvieron que darse para dar pie a un acontecimiento tan trágico. Si el algoritmo les sugirió este canal, lo más probable es que ustedes sean este tipo de personas a las que me refiero, que cuando termina el documental de crímenes reales se cuestionen qué necesitó suceder para que se extinguiera el asomo más básico de compasión en un ser humano. ¿Cómo se sentirá ser presa de una furia cegadora que lo lleva a uno a acuchillar a una persona 48 veces? ¿O cómo sería ser consumido por una tristeza tan profunda que termine atentando contra la propia vida? Creo que los que sentimos curiosidad por el lado siniestro de la humanidad, no solo nos mueve el morbo, también nos mueve la curiosidad por entender lo que se oculta en nuestras propias profundidades oscuras. No solo nos mueve el deseo por descubrir la oscuridad allá afuera en el mundo, nos mueve el deseo por descubrir la oscuridad de nuestros propios adentros. Para mí fue así desde el principio, se me hacían mucho más interesantes los villanos y los monstruos de las historias que los héroes o que las princesas. El primer disfraz que le pedí a mi mamá de Halloween fue de Maléfica, pero fue a los 14 años cuando por fin hice conciencia de mis inquietudes por la oscuridad. Me rodeaban las paredes en uno de los museos en el itinerario de nuestro viaje. Parecía ser una sala como tantas, hasta que de repente sentí el peso de una mirada. Un gigante me observaba desde el abismo. Sus ojos estaban inyectados por un éxtasis desconocido, mientras devoraba un cuerpo ensangrentado y mutilado. Tuve que acercarme para apreciar mejor los detalles, la negrura de su boca, la sangre derramándose del cuello, la carne humana que en cuestión de pinceladas se convertía en carne destazada. Muchas preguntas vinieron a mi mente. ¿Quién había hecho esta pintura? ¿Qué sentía cuando la creó? ¿Cómo podía existir un ser así de abominable en la imaginación de alguien? Pero sobre todo, ¿por qué no podía sacarme esta imagen tan mórbida de la cabeza, habiendo consumido tantas imágenes en este viaje? Hasta ese momento, solo había conocido la cara justa y noble de la humanidad. Y como vivía ajena a toda perversión, fue inesperado sentir removiéndose algo que existía adormecido en mis adentros. ¿Qué era eso que me habitaba y que sentía despertándose por primera vez? El tiempo pasaba y el arte que más me conmovía solía ser trágico de alguna manera. Era o decadente o melancólico o pasionalmente encendido. Y como le solía pasar a los protagonistas de estas historias que me conmovían, para mí tampoco era fácil mantener bajo control todas las emociones negativas como la tristeza, la ira o el odio. Lo bueno es que siempre podía encontrar una película, una canción o una obra de arte que me hiciera compañía en medio de la tempestad. Para mí, estos artistas, estos poetas representaban un tipo de sabiduría, una sabiduría sobre las densidades emocionales, porque ellos eran capaces de encarar la monstruosidad de la humanidad sin prejuicios morales. Este tipo de artistas, yo les llamo artistas decadentes, vivían en contacto con sus pasiones bajas y no importaba si se quemaban de paso porque de toda pena hacían surgir la belleza. Por su sensibilidad, estos seres humanos no tenían de otra más que experimentar los abismos de la vida, atravesar páramos de la sensibilidad a los que otros no nos atreveríamos. Enseñaban al resto del mundo a sobrellevar la irrevocable condena de existir siendo mitad animal, mitad humano, mitad civilización, mitad instinto, belleza y fealdad al mismo tiempo. Sin el arte, sin la manifestación de la enfermedad de estos artistas, muchos nos sentiríamos más solos en nuestros peores episodios. No habría palabras comprensivas para rescatarnos en nuestros momentos de vergüenza o de verdadera bajeza. Porque, ¿quién más nos va a consolar en nuestra hora más oscura si no es alguien como Lars von Trier? Ahora, hay un problema. Este tipo de arte decadente hoy es amenazado, porque expresar con sinceridad nuestras enfermedades se ha vuelto complicado en un mundo que cancela y que silencia a cualquiera que lo haga. Vivimos una era complicada para el arte porque el espíritu de nuestros tiempos nos demanda demostrar lo intachables que somos, hacer alarde de nuestra superioridad moral,
El proyecto colectivo aplasta la experiencia del individuo que vino a este mundo a aprender de sus errores. No hay espacio para cometer errores en esta coyuntura. Y como el individuo quiere ser parte del colectivo, se mutila a sí mismo para encarnar el ideal. La ideología se ha vuelto un objeto de consumo que portamos como emblema de pureza. Apoyamos las causas que debemos apoyar. Adoptamos el lenguaje apropiado para evitar el exilio. Vendemos aquello de nosotros que es comercializable. Y en el proceso, matamos al poeta, matamos al artista en potencia, al pensamiento único, los sentimientos, matamos todas esas cosas que no tienen cabida en el proyecto colectivo. El espíritu artístico desfallece ante el esfuerzo por probar nuestro valor. Envidiamos a otros por vivir mejores vidas, cuando los otros están tan desconectados de sí mismos, tan alienados como nosotros. La razón por la que creé este canal fue para expresar una inconformidad que se ha ido acumulando con el paso de los años. Oasis Siniestro es mi forma de expresar que me gustaría que existiera un lugar en donde pudiéramos hacerle honor al espíritu del artista que desea expresar su verdad interior sin miedo a ser condenado. Oasis Siniestro es fantasear con la existencia de un lugar al que podamos llegar sin pretensiones morales, en donde se acepte que los dilemas de la vida humana son paradojas que albergan contradicciones. Oasis Siniestro es un paraíso perdido del bajo mundo, en donde importa más la expresión sincera de la sensibilidad que el estatus moral, social o económico. Un lugar donde la experiencia del dolor o de la tragedia sean las vías que usemos para conocernos mejor a nosotros mismos. Ya sea por la vía del artista que con su voluntad desea expresar su verdad interior, o por la vía del curioso que quiere indagar en sí mismo. Oasis Siniestro es un lugar para todo aquel que desea entender por qué cometió ese acto que jamás imaginó cometer, o por qué sucumbió a la tentación la noche más triste, por qué alberga en su interior esos demonios que le orillan a la traición, al engaño, a la duda, al rechazo repentino de una vida que llevaba construyendo desde hace años. Si les soy honesta, la mitad del tiempo me siento cautivada, la otra mitad del tiempo me siento atemorizada por esa oscuridad que he descubierto en mí misma y sobre todo la inocencia que se ha perdido, que es natural que se pierda con el paso del tiempo. Solo deseo compartir mis intereses con el mundo, esta visión de la vida. Y quiero invitarlos a este viaje hacia las entrañas de todo lo siniestro de la vida. A lo mejor juntos encontramos la inspiración para expresar lo que no nos habíamos atrevido a expresarle al mundo sobre nosotros. Mejor aún si es de manera alegórica y poética. Bienvenidos a mi canal, me llamo Sol.